Todos esperábamos. Ah, vale. ¿Eso marcaba la hora de verdad? Ah, coño, pues tengo el teléfono adelantado. Nivel de sonido. Correcto. Hola, buenas tardes a todos, incluso a los que llegan varios segundos demasiado tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir en esta tarde que se presta a casi cualquier cosa menos estar encerrado en una librería. Pero gracias al cambio climático esto lo vamos a tener para siempre, así que disfrutadlo. El monstruo, la sirena y el Doctor Mengele es la última novela en castellano de Ian Watson. No es la última en inglés, esa si queréis luego hablamos un poquito de ella, que seguro que le apetece. Es una novela corta, para empezar, pero es una novela que os va a durar bastante tiempo entre las manos. ¿Por qué? Porque la leeréis una vez, pero inmediatamente diréis, ¿qué acabo de leer? Y la volveréis a leer otra vez y entonces diréis, espera, pero... Y entonces la volveréis a leer la tercera vez y entonces ya os empezaréis a hacer una idea. Esto quiere decir que vuestro dinero por página estará bien invertido. No hagáis caso de que sean pocas páginas porque además realmente os va a cundir. Os voy a contar simplemente lo que se ha contado por todas partes, que no es spoiler porque es lo que sabemos casi en las primeras páginas de la novela. Tenemos al monstruo, que es obviamente el monstruo del Doctor Frankenstein, y es el monstruo creado por Mary Shelley. En la novela de Mary Shelley, el monstruo le pide al Doctor Frankenstein, le pide lo obvio, una novia. Esto es lo primero que pide cualquier monstruo. Y entre pitos y flautas el doctor se hace... le fabrico la novia, no se la fabrico, tengo un dilema moral, el dilema moral dura muchas páginas, nos aburrimos mucho y al final no hay novia. Aquí es donde Ian ha decidido darle al monstruo un final feliz y tenemos novia. Lo que pasa es que tenemos aquí un pequeño giro y es que, si recordáis la novela, el monstruo no está hecho como en las películas de partes de cadáveres. No, bueno, hay partes de cadáveres, sí, pero también hay partes de piezas de matadero, porque, bueno, la cirugía láser estaba poco desarrollada y tenemos aquí que necesitamos piezas grandes. El monstruo es grande. Y tenemos un monstruo hecho, parte de cadáver, parte de animales como bueyes o como caballos. Pero en el caso de la sirena, Frankenstein se ha ido a fabricar... Uy, la sirena, creo que os acabo de spoilear el tema. En el caso de la novia, Frankenstein se ha ido a fabricarla a una pequeña isla de Escocia. Población, 40 habitantes y la cabra. Y los únicos animales disponibles vienen del mar. Con lo cual, lo habéis adivinado, sobre todo porque os lo he dicho, la novia que le puede fabricar es una sirena. Pero oye, todo perfecto y el monstruo y la sirena cumplen lo prometido y se marchan para no encontrarse más con la humanidad y se refugian en las selvas de Latinoamérica, concretamente en Paraguay. ¿Cuál es el problema aquí? Que Frankenstein hacía los monstruos para durar. Y casi 200 años más tarde nos encontramos con que a las selvas de Paraguay han llegado otro tipo de monstruos, que son los nazis que vía Vaticano van huyendo de Europa y muchos de ellos se refugian en las selvas de Latinoamérica. Y ahí tenemos al Doctor Mengele. Y antes de que os cuente la novela entera, que aunque os advierto que esto prometo que es la primera página o dos, aquí dejo que Ian os siga destripando el resto. Le pararé de vez en cuando porque tiene tendencia a contar el final. O sea que si me veis que le pego no es violencia, es autodefensa. De nada. Coge el micrófono. Okay. Because they are recording you. ¿Dónde está la máquina para grabar? Veo el dedo. Okay. Oigo y obedezco. English. ¿Qué es inglés? Sorry. Tengo carraspera. Pero no... ¿Eso es inglés? Sorry. I have a problem with my lungs. It is not communicable to anybody else. Tengo un problema de pulmones, no os preocupéis que no es contagioso. Have no fear. No temáis. Yeah. Now, the first there were two inspirations for my novel. This is it in English. The Spanish edition is much superior in printing and also in words.
after being translated by happy volunteer Cristina Macía. Bueno, esta es la novela en inglés, es muy inferior obviamente a la traducida por una voluntaria. Jaja. So, before COVID, Antes del COVID, about 2 or 3 years ago, who knows, ok, no te voy a corregir. there was a conference at El Escorial, Antes del COVID hubo una conferencia en los cursos de verano del Escorial, organized by Ricardo Ruiz, organizada por Ricardo Ruiz, to commemorate the 200th anniversary of the publication of Mary Shelley's first science fiction novel, by which I mean the first novel of science fiction. para celebrar los 200 años de la primera novela de ciencia ficción escrita por Mary Shelley. As we all know, Como todos sabemos. Mount Tabora in the Philippines exploded in 1816, approximately. Como todos sabemos, alrededor de 1816, en Filipinas estalló el monte Tabora, hubo una erupción del Tabora. This produced a summer without summer. Y así llegó el año sin verano en todo el mundo. Mm-hmm. So, Mary Shelley, who had run away with Shelley. Así que Mary Shelley, que se había fugado con Shelley. And Byron. Y Byron. Lord. And the doctor. Y Byron, de nombre Lord. Polidori. Y el médico Polidori. Yeah. Do you want to say something? No? Okay. We're in the Villa Diodati. Y estaban en Villa Diodati. Close to Geneva. Cerca de Ginebra. Yes, without gin and tonic. Sin la tónica para la ginebra. Had plenty of that because Byron was an alcoholic and so they were all alcoholics. Ok, no os preocupéis que a Ginebra había. I have tried to visit Villa Diodati without success. He intentado visitar Villa Diodati, pero no hubo éxito. It has private owners. Ahora está en manos de propiedad privada. We were there at about the same time. We were there because we were invited by CERN, the Center for the book. Yes. Oh yeah. Si nos contará su vida. Yeah, but sí, que estábamos ahí por cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el libro que estamos presentando. Biographical sidelines. Sí, estos son notas a pie de página biográficas. Okay, to hell with those. I give you the big biographical hint about Aquí the book. ahora va la principal pista biográfica sobre este libro que estamos presentando. When I was a schoolboy of 13 years old, cuando tenía 13 añitos, I bought this paperback, Green Hell. Me compré este libro, Green Hell, El infierno verde. And immediately I discovered all about Paraguay. Y nada más comprarlo, obviamente, aprendí todo lo que había que saber sobre Paraguay. Mapas. Hay mapas, había mapas. And there's selvas and ríos. Y había ríos y había selvas. You know, I was programmed. When I was a schoolboy, I was programmed towards Paraguay. O sea, que cuando ya desde colegial estaba programado hacia Paraguay. The strange thing is that at the exact same time that I was reading Green Hell, lo extraño es que justo al mismo tiempo que yo estaba leyendo El infierno verde, Mengele was doing things in Paraguay and Brazil. Mengele estaba haciendo cosas nazis en Paraguay y en Brasil. But nobody knew this. Pero esto no lo sabía nadie. Many decades later. No se supo hasta muchas décadas más tarde. Because Mengele is the one who got away. Porque Mengele siempre será el que se escapó. He got away not because he was the Scarlet Pimpernel. Y no se escapó porque fuera la Pimpinela Escarlata of the SS. De las SS. Rather because of the total incompetence of Mossad, CIA, Simon Wiesenthal, sino por la incompetencia absoluta del Mossad, de la CIA y de Simon Wiesenthal. Okay, we start with Mossad. Empezando por el Mossad. The person in charge of finding Mengele
the notorious angel of death, could not read German and could not read Spanish. El tío a cargo de la operación de Mengele, del famoso ángel de la muerte, no sabía español ni alemán. The press became very excited about the hunt for Mengele, and all of the announcements were false, wrong, lies, or inventions. Y la prensa sí estaba súper interesada en la caza, en la persecución de Mengele, pero todas las noticias eran falsas, eran mentiras, eran inventos. That includes heroes of Nazi hunting, such as Simon Wiesenthal, Incluyendo las que daban los héroes de cazanazis como Simon Wiesenthal, who lied que mintió to the world press a toda la prensa mundial about being about to catch Mengele diciendo que estaba a puntito de cazar a Mengele in the wrong country en el país donde no estaba in order Mengele, to get more money for the hunt for Mengele. para conseguir más fondos para la caza de Mengele. So, the incompetence of these people created a myth. Así que la incompetencia de esta gente lo que consiguió fue generar un mito. The myth of Mengele, the superhuman who could escape. You seek him here, you seek him there. Mengele no es anywhere. O sea, que lo que consiguieron fue crear un mito, el mito de Mengele, el superhombre, el que no había manera de atraparlo, lo buscan por aquí, lo buscan aquí, lo buscan allá. This is reflected in movies such as The Boys from Brazil, Esto es lo que vemos en películas como Los niños del Brasil, with the image of the super Nazi scientist with his finca in the forest. Este es el superhéroe, el supernazi con su hacienda, con su finca en medio de la selva, Guarded by 12 tall blonde Aryans with submachine guns. guardado, vigilado por una docena de arios altos, rubios, con sus fusiles. And also by 12 Doberman Pinscher Y, dogs. y 12 Dobermans, el resto de las chicas. Yeah. Now, that is all bollocks. Eso es una chorrada. It reflects a completely ridiculous truth. At the time, Mengele was in charge of a potato farm. Pero eso es una in chorrada. Paraguay. En aquel momento lo que estaba haciendo Mengele es que era el capataz de una plantación de patatas en Paraguay. And he would walk around the potato farm with 12 dogs that were all starving mongrels. Y iba por la plantación con 12 chuchos, 7 leches, muertos de hambre. Like sticks and on bags. With bags, they were those mongrels, and these are the Doberman Pinscher dogs. O sea, que eran sacos de huesos estos perros, estos chuchos, mientras que por otro lado estaba In la imagen reality, de los Doberman. And the reality is here of sick Mengele, sick in body, sick in mind, and there is the mythical Mengele over there. O sea, que por un lado tenemos al Mengele real, que es el Mengele enfermo de cuerpo y mente, y por otro lado el Mengele mítico. So, in my humble work, Así que en mi humilde libro, mi obra humilde, y unos cojones, I focus upon how Victor Frankenstein, who was a genius as a surgeon, did create a mate for the monster, O sea, made, as Cristina says, from focas and atunes. And O sea, aquí en este libro lo que cuento es como Víctor Frankenstein, que era un genio como cirujano, le crea la novia al monstruo a partir de atunes y focas. yeah, and so true to promise, the monster, you will learn his name in my book. No one else knows the name of the monster. Así que en este libro, por cierto, en este libro conoceréis el nombre del monstruo, nadie más lo sabe, cumple su palabra y... And the mermaid, you will learn her name also in my book. Y también el nombre de la sirena, They Hint, then Hint. go to live alone in happiness in the forests
of Brazil. Se van a vivir a las selvas de Brasil solos y Beside the felices. rivers, of course. Al lado del río, porque sabes, la sirena. Yeah. And there they live happily until the arrival of the Nazis after the Second World War. Y ahí viven felices y contentos hasta que empiezan a llegar los nazis después de la Segunda Guerra Mundial. And particularly Mengele, Y sobre todo Who? Mengele. on his potato farm. He does want, above all, that his degrees, his medical qualifications, should be restored. Y sobre todo Mengele, desde su granja de patatas, que lo que quiere de verdad, más que nada en el mundo, es que le devuelvan sus títulos de doctor en medicina. Because the University of Vienna and another one took away his degrees after the war simply because he was Slightly nazi. a ruthless, fanatical Nazi operating upon prisoners without anesthetics. O sea, y esto porque la universidad se los habían quitado, la Universidad de Viena sobre todo y otras universidades europeas, y eso solo porque había sido un poco nazi despiadado y había practicado la cirugía en los prisioneros del campo de concentración sin anestesia. So he hears from a peasant, he is always listening to things, of a Tarzan-like creature, person, further up the Paraná River, accompanied by what appears to be a mermaid. Así que escucha los rumores de un nativo sobre una especie de Tarzán que vive río arriba, acompañado por lo que parece ser una sirena. And he says to himself, Y se dice, if only I can capture ahí si yo los pillo, the monster and the mermaid and dissect them si los pudiera diseccionar al monstruo in y a la my sirena, dissection room, which I do have on the farm, que en la sala de disección esta casera que me he preparado en la then hacienda, the world will honor me and restore my university degrees. el mundo reconocerá mis méritos y me devolverá mis títulos. Alas, things go wrong Bueno, during the course las cosas se le tuercen. of my story. And I felt the real world rubbing up against the world of fantasy here, because the real world of Nazi hunters created a completely untrue myth. Tuve la sensación de que el mundo real y la fantasía se encontraban en mi historia porque el mundo real había creado esta fantasía, este mito. It was not, in fact, difficult to find Mengele. For instance, No hubiera costado nada encontrar a Mengele. Mengele, his family, knew where he was. Mengele, su familia, sabía dónde estaba. Mengele's family came out of the Second World War as the suppliers of the best agricultural machinery for spreading estiércol in Europe. O sea, cuando después de la Segunda Guerra Mundial la familia de Mengele eran los principales fabricantes de maquinaria para la distribución de abono en los campos. And Mengele was their agent in Paraguay. Y Mengele era su agente en Paraguay. For a year and a half or Durante so. año y medio, por lo menos, fue su agente en Paraguay. Now, this is all a little bit unbelievable. Would you believe it? Esto parece increíble, ¿verdad? ¿Vosotros lo creeríais? The money I could make if I could go back in a time machine. La pasta que ganaría si pudiera volver atrás en el tiempo. But to whom would I sell the ¿Pero a quién le information? vendo esta información? Not to Mossad. Al Mossad, no. No. I don't know. It is difficult to decide to whom. All newspapers today are corrupt. Okay. The Guardian. ¿A quién se lo probably. vendo? Pues It has no money. todos los periódicos son corruptos, excepto The Guardian, que no tiene dinero. Yeah, so a difficulty for me. O sea que Instead, es un dilema, I prefer to put the truths into a little book. Así que he preferido poner la verdad en este pequeño libro. O libretto, as the Italians, musicians say. No voy a traducir eso. Which I am blessed with the Spanish translation of. Que gracias a que tengo la excelente traducción. Has dicho algo así de excelente, ¿verdad? Yeah. La maravillosa traducción de alguien. And this is when, I started ahead.
with knowledge of Paraguay. How many 11-year-old English schoolboys in the 1950s could visualize Paraguay and the Paraná and the selvas? Okay. And Aquí the todo empezó aquí, en este libro que leí a los 11, a los 13 años, ya no se sabe muy bien. ¿Y cuántos niños de 11 o 13 años de la Inglaterra de los años 50 conocían Paraguay, podían ver sus selvas, el río Paraná? ¿Cuántos? So this is a work of destiny. Así que estaba predestinado. About a person, a mad person, who thought he was destined. No hablabas de ti mismo ahora, ok. O sea, que estaba predestinado, tal, ahí es acerca de una persona que estaba loca y que creía, de un hombre que estaba loco y creía que estaba predestinado. I must say two things for Mengele. Voy a decir dos cosas sobre Mengele. He was a legitimate war hero because Era un héroe, Mengele fue un héroe de guerra de verdad. As a doctor, he was sent to the dirty parts of the fighting. Como médico lo mandaron a las zonas más cabronas de la guerra. And he twice rescued soldiers from burning tanks. Y en dos ocasiones diferentes sacó a soldados de tanques en llamas. He was the only person in Auschwitz of the SS who had legitimate medals. Era el único de todo Auschwitz que tenía medallas y eran ganadas, de verdad. So he could decide what he wanted to do. Así que así que le dieron opciones a decidir lo que quería hacer, vamos, en cuestiones de vida o muerte. I'm not saying that to condone his behavior. Que quede claro que no estoy condonando su comportamiento. Another interesting thing is they got Eichmann. Well, the Mossad kidnapped Eichmann and took him to Jerusalem. Otra parte interesante es Eichmann, que el Mossad lo capturó y se lo llevó a Israel. Now, when Eichmann was in Jerusalem, famously, Hannah Arendt interviewed him a lot and subsequently wrote a book with the famous phrase, the banality of evil. O sea, Hannah Arendt luego entrevistó a Eichmann en Jerusalén y de ahí salió su libro Eichmann en Jerusalén, que con la famosa frase de la banalidad del mal. Recently, in fact last year, I think 2 years ago, there is a book by a German historian, woman called Bettina something. It is in the special. Hace unos años apareció un libro nuevo en alemán por una tal Bettina, se me ha olvidado el apellido y lo tenéis en la parte de atrás del libro. Who demonstrates fairly successfully, according to all the reviews I have read, that Hannah Arendt was totally fooled by Eichmann. Que demuestra, según todas las reseñas que he leído, que Eichmann le tomó el pelo a Hannah Arendt. And Eichmann was not simply a person who filled in numbers. Que Eichmann, por mucho que fingiera, no era el tontito que se hacía creer, por el que se hacía pasar, y que él era un tío de escritorio y que él solamente ponía. Era un nazi fanático. He also learned Yiddish and Hebrew. Aprendió Yiddish y hebreo. This was in order to understand his enemy. Para comprender al enemigo. Better. So he was a super specialist, o sea que and he lied to her to hide the widespread nature of evil. O sea que lo que hizo fue mentirle a Hannah Arendt para disimular la parte en la cual la extensión de su maldad. I have the book at home. I'm going to read it as soon as possible. Tengo el libro en casa, ya lo leeré un día de estos. I read slowly, more slowly nowadays. Okay. Thank you. Ahora leo muy despacio. Okay. I will liberate you to ask questions if you have any. If you don't, I will ask you questions. Okay. Ahora es el momento que le hagáis preguntas y si no las hacéis, cuidado porque él os hará preguntas. Okay. Okay, she's very worried because Sofia wants to know where did he get the brains for the mermaid. There was one woman on the Scottish Island. En la isla escocesa había una mujer, luego ya no. She got drowned. Se ahogó. The reason she was drowned is
Espera un momento. Ah, sí. Quite right, Aleko, sorry. Do I rewind? Yes, Okay. rewind. Now, on the Scottish island, there are about 20 primitive Scottish fishermen Esta isla mejora por momentos. and one woman. En esta isla escocesa había como 20 y tantos pescadores primitivos y una mujer. And because of the primitive, Hay varias películas que empiezan así, ¿verdad? it was a superstition that no woman could go to sea, or she would cause the ship to sink. Hay una superstición que dice, es una superstición muy extendida, que dice que una mujer no debe hacerse a la mar o el barco se hundirá. So she was taken off a rock by a wave and drowned. Así que la dejaron sobre una roca y llegó una ola y la ahogó. And buried. Y la enterraron. And that is where Y ahí es donde Victor Frankenstein got the brain from. Y ahí es de donde sacó el cerebro Fresh. Frankenstein, fresquito. But it's a very good question. You know, other people with the brains of detectives might ask similar questions. Ok, era una pregunta muy buena. Ahora gente con cerebro de detective puede hacer otras preguntas. Ok, ya te lo dije, solamente tenemos una mujer, un cerebro en la sala. Una cuestión que es entre los, bueno, como podéis ver, aparte de que es bastante obvio, no voy a insultar vuestra inteligencia diciéndolo, una de las dudas que plantea directamente la novela es quién es el monstruo en esta novela. Y bueno, vale, es bastante evidente. Pero hay otro tipo, hay otros actores secundarios que revelan una de las preocupaciones de Ian y que también forman parte de los monstruos, y es los que están en las primeras etapas, y ni siquiera tan primeras, de la deforestación del Amazonas. The other monsters are starting to destroy the jungle. Well, those are actually ex-German Pacific religious fanatics. Esos antiguos religiosos fanáticos pacíficos, es que me cuesta decirlo todo seguido, religiosos fanáticos pacíficos procedentes de Alemania. Yeah, and they lived in the north of Paraguay. Vivían en el norte de Paraguay. What are they called? I've forgotten what they're called. ¿Cabrones? Well, no, but anyway. What was the name of these guys? Oh, yeah, it's... religiosos fanáticos, da igual. Yeah, los has visto uno, los has visto todos. Yeah. No. It's one word. Yeah, cabrones. I do know the word. Okay. Anyway, they have moved south in order to exploit the land to grow peanuts. Se avanzaron hacia el sur del país para explotar las tierras con el cultivo de cacahuetes. And so, how do our monster and... oh yes, one important thing you might ask is how does Mengele actually meet and comport himself with the monster? No, I don't want to do that because that is very well into the novel. Read the book. Yeah, I see. exactly. I see. Okay. Well, I pass to the exciting episode where they discover that the German Protestant fanatics are clearing more and more land to grow peanuts. And they discover this because they hear the sound of pigeons. Exacto, que lo que a ver, la cuestión está en que descubrimos que los fanáticos religiosos protestantes están avanzando más y más hacia el sur con sus cultivos de cacahuetes. ¿Y cómo lo sabe el monstruo y la sirena? Porque empiezan a oír a las palomas. Yeah, and the monster becomes very annoyed at this ecological destruction because this is a good monster. El monstruo se agarra un cabreo de narices por la destrucción ecológica porque es un monstruo bueno. So he cannot control himself. Bueno, sí, a lo mejor he attacks pierde un poco los estribos. He attacks the German farmers. Okay. Yeah, well, no.
No spoilers. Exacto, a lo mejor ataca a alguien. Yeah. Pero la cuestión está en que no es la primera vez en ninguna de tus novelas, pero sobre todo en esta también, en la que el tema de la destrucción ecológica del planeta tiene una parte fundamental. This is completely true. I know. And I shall continue to develop it because the ecological collapse of our planet is continuing. Así es, y tengo que seguir sacando el tema porque el colapso ecológico del planeta sigue adelante. Which is a shame, but that's how it goes. Nothing guarantees. There is no law which says there shall be human beings. There is no law which says there shall be life upon earth. Bueno, es una lástima, pero no hay ninguna ley que diga que tiene que haber seres humanos y no hay nada que diga que tiene que haber personas sobre el planeta. But this is bad news, so I do not accentuate it. Pero son malas noticias y prefiero no subrayarlas demasiado. Instead, there will be ... which will make your heart happy. Así que habrá puntos suspensivos y así os dejo todos más tranquilos. Yes. Todo está aquí. No, aquí no, idiota, aquí. La botánica. O sea, Ian vende cojonudamente los libros de los demás. Okay. She wants to know if we will find in this book beautiful descriptions because you have such an interesting botanical things that we will find in this book, not in yes. Well, I can't, make it a travel book full of plants all the time. I can only describe really the plants which we encounter en route. Bueno, no lo he convertido en un libro de viajes, pero sí que me encanta describir y sí que he descrito las plantas y la vegetación que se va encontrando por el camino. For such books, I recommend A Naturalist on the River Amazon by a man called Bates, 19th century, with beautiful pen and ink engraving. Que sí, que os está recomendando para eso otro libro de ese que ha dicho. And also Linnaeus. Y a Linneo, claro. Who traveled not to this part of South America, but que no viajó Linneo a esta parte de Sudamérica. Yeah, but further north in South America. Sino que se quedó en una zona bastante más al norte, también de Sudamérica, pero bastante más al norte. And who is full of beautifully written descriptions of plants. Y que sus libros, sus relatos de viajes incluyen descripciones maravillosas. I do lo hago lo posible. Yo hago lo que puedo. I'm redundant. Con las plantas. I can do whatever I can with the plants. I thought that meant I do what I can. Who knows what you want to do? Lo hago lo posible. I do what is possible. Hago lo que puedo. Ya no sé en qué idioma estamos hablando. Yo stick to English and German. Sí, esa es otra cosa. No hay notas a pie de página en el libro, pero vamos a encontrar bastantes frases y fragmentos enteros en alemán. Well, Mengele was German. Mengele was German. Sí, pero también habla en alemán el monstruo y la sirena. Anyway, German sounds funny. The whole reason for this is when I was a 12-year-old schoolboy, I would go to the cinema, and most of the films were Second World War, Britain beat the Nazis films. Ok, cuando yo era colegial iba al cine tal y la mayoría de las películas que ponían eran de la Segunda Guerra Mundial, de los británicos les sacuden a los nazis. So I was already programmed with Schweinhund and Raus. And my favorite bit of bad German is Halt oder ich scheiße, which means stop or I will shit. But it should be Halt oder ich schieße. Okay, mi parte favorita de alemán mal hablado es Halt oder ich scheiße. Oder ich scheiße, que significa Scheiße. alto o me cago. Cuando en realidad debería ser la otra cosa que ha dicho luego. Yeah, well, so I like to put little things in, to amuse Así que me people. gusta
colocar unas cuantas cositas así y tal, pero de todas maneras la educación del monstruo de Frankenstein tiene un componente de alemán bastante importante. I was not taught German, but I suddenly went to Germany when I was young. When I went to college. No, before that, I spontaneously went to Germany in order. Ah, yes, in order A ver, to. fue a Alemania. Oh yeah, okay. Book. In order to travel down the Rhine. Fue a Alemania porque no pienso hacer eso. It's in there. Sí, pero bueno, fue a Alemania y viajó por el Rin cuando era jovencito. Yes. Coño, algo más vendrá luego después de esa frase. That's a different novel. Yeah, that's a different. Sí. Mennonites. Okay. Menonitas eran los fanáticos. Okay. Y Alejo preguntaba si eso fue antes o después de que Frankenstein se fuera a jugar en las ligas menores de béisbol de Estados Unidos. No, there was no connection because. ¿Cómo que no había conexión? ¿Y cómo no la has buscado? Y de repente, no sé por qué, Dios sabe por qué, eso ha provocado que Ian se acordara de que los fanáticos religiosos eran los menonitas. Brittle innings. Yes. Well, sadly, I sort of separated from Michael Bishop. We did write a novel together. Bueno, con Michael Bishop escribimos una novela a 4 manos. By post, using post. Por correo, as well. Por correo postal. Y 10 años después, dice Alejo, la plagió Stanislaw Lem. But I think he decided I was unsuitable because I burned the American flag outside of a nuclear base. Pero creo que Michael Britain. Bishop luego me consideró que quizá no debía mantener su relación conmigo porque Ian una vez quemó una bandera americana, no sé. As one would. No, de verdad. Si tiene un pasado este. She wanted to know if it is true that you burned the American flag or was it in a book? No, I did not hold the mechero to the American yo puedo flag, decir que yo but no I tenía el participated. Pero tomé parte. Anyway, that is nothing to British. We burn our own flag. Pero eso a los británicos nos importa muy poco. Nosotros quemamos nuestra bandera sin ningún problema. Other people all over the world burn the British flag. Hay gente de todo el mundo que quema la bandera británica y mira, no están anchos. So what? I discovered the religious nature of American politico Christian beliefs. He descubierto el origen religioso de las creencias políticas estadounidenses. And this surprised me. Y me sorprende. Sí, pero ahora estamos esperando. I think I described it in a book as well. Creo que también lo describí en un libro. Which would be called The Power. The Power. It's a horror novel. Pero me he perdido. No, talk about this book only. No, you can talk about other books, but this one is written, it's not written, it's something you are planning to read. And why do I don't know it? I wrote it back in the 1980s. The Power. The Power. I have not read that one. No he leído ese. Coño. Okay. I wrote un libro que Myth sí, pero The Power. Pues no tenía ni idea, macho. Ese me falta. Mira, descubres una cosa, que una no siempre descubre algo nuevo. Secretos. I also wrote Carne, which is in Spanish. That one I know. Well, they were not popular, these two books, because no American publisher would buy them. Because Mira, estoy viéndolo ahí. Estos libros, mis libros de terror no fueron muy populares porque para ningún editor estadounidense los quería tocar ni con la punta un palo. Whereas my choice of characters was unacceptable. Porque los personajes que yo elegía eran inaceptables. The heroes were members of the Animal Liberation Front. Los héroes los buenos eran miembros del Frente de Liberación Animal. And also of nuclear disarmament.
y también del desarmamento nuclear, del desarme nuclear. But then Ian haciendo amigos. after these two, I then produced the transition novel, El Gusano de Fuego, Luego, después de esos dos, escribí El Gusano de Fuego, which is a horror novel, a science fiction horror novel, which led me back into science fiction. que era una novela de horror, pero tal, tirando a la ciencia ficción, y así volví a la ciencia ficción. De la cual este libro es... Yes, this is so. There are these different routes, like the streams leading into a river. Hay diferentes rutas, es como los arroyos que confluyen al final en un río Culminating in this book. y que culminan al final en este libro. So it might seem short, Así que quizá parezca corto, but it is crowded with stuff. pero Not, está lleno de cosas. not boringly, but simply in a gentle, humorous way. Pero no es un tostonazo, no os preocupéis, está lleno de humor. ¿Ok? Well, wit. Ingenio, no humor, perdón. Yeah, Vamos okay. a matizar aquí. ¿Ok? Okay, yes. No. Okay. ¿Quieres decir alguna cosa más que incite a esta gente a comprarse el libro o alguno de los otros libros que quieras recomendar hoy? Porque total, al final acabamos en eso. You can't buy those ones. No, idiot. They are by I other was being sarcastic. Yours. Oh, yes. Well, you know, I am a modest person, essentially. Un comedido. So I do not like to advertise myself much or draw attention to myself. Pero bueno, ¿cómo es puede ser tan mentiroso? You will find Ok, me- soy una persona modesta y no me gusta hacer propaganda de mí mismo. Sí, ya. Yeah. So you will find me sitting in a corner. But you can come and talk to me. Así que me veréis sentado en un rincón, pero venid, hablad conmigo. Yeah. Invitadme a una caña. And to entertain you, I can use castellano. Y para divertiros puedo hablar en castellano. Ok, chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o lo dejo suelto? ¿Vosotros? Ok, Okay. Pues, muchísimas gracias. muchas gracias. You finish. Okay, Por it is your venir Spanish. aquí para lanzar en Barça mi libro inquietante, hermosa, lleno de sabiduría y de hechos olvidados, históricos, etcétera, etcétera.